זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים. Yahweh hizo un pacto eterno con Abraham y con su descendencia, y dio la tierra que fluye leche y miel por medio de su pueblo Israel. Pero llegó el tiempo cuando Israel, por la desobediencia al pacto eterno, abandonó los mandamientos de la Torá y se dividió: la casa del norte o casa de Joseph y la casa del sur, Yahudá. Esto trajo como consecuencia el castigo por parte de nuestro Creador, expulsándonos primero a nosotros, parte del pueblo de Israel, la casa del norte o casa de Joseph. Luego fue la casa del sur o casa de Yahudá, llevándonos al exilio aproximadamente por 2800 años, a través de tierras extranjeras, como lo había anunciado por medio de sus profetas. Pero Yahweh envió a su hijo Yeshua HaMashiach a despertar a Efraín de un largo sueño, y éste se ha levantado de la sepultura, el primogénito de Israel, para dar cumplimiento de la profecía de este último tiempo. Desde Venezuela se ha de reunir la casa de Joseph, de todas las naciones de donde nos despertó, y hemos de regresar al pacto eterno de Yahweh, la Torá y sus mandamientos, por medio del Kadosh de Israel, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom a Kol Israel, Shabbat Shalom Venezuela. Shabbat Shalom. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, sigo exhortándole a ayunar de los sábados a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el nombre de Yeshua Mashiach. Todos los demás días, por supuesto, se pueden hacer las 24 horas completas, por amor a nuestra propia alma, por amor a nuestro Creador, por amor a nuestra familia, por amor a esta nación Venezuela, por amor a todo el pueblo de Israel. Amén. Es importante tenerlo presente en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Es importante el ayuno, ya que estamos viviendo una situación bastante poderosa y bastante importante, porque ciertamente estamos en pleno cumplimiento de muchas de las profecías de la Torá, y por eso es necesario que muchos de ustedes mantengan ayunando para que de esta manera vivifiquen el Ruach HaKodesh, el Ruach dentro de ustedes, y el Ruach HaKodesh morando por medio de la Teshuvah y el arrepentimiento, moren ustedes, y de esta manera ustedes pueden entender lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer según nuestro Creador, según el reloj profético de nuestro Creador, que está enmarcado en la Torá en el nombre de Yeshua Mashiach. Y algo muy importante que nosotros tenemos que ver y tener muy en consideración es lo que sucedió, lo que ha sucedido a nivel mundial, y todo lo que hablamos con referencia a los conflictos bélicos o a las guerras a nivel mundial. Y tenemos que ver que ciertamente lo anunciado por nuestro Creador con relación a que Irán iba a castigar, iba a utilizar el centro maldito de Irán para castigar a Israel. Así sucedió cuando utilizó al grupo Hamas, a un proxy o uno de los aliados, los cuales financia directamente Irán para hacer daño a Israel. Y lamentablemente pues Hamas hizo el trabajo invadiendo parte de Israel y secuestrando personas y matando personas, haciendo una masacre colectiva, y lamentablemente pues esto dio el cumplimiento a la palabra de nuestro Creador, que anunciaba que ciertamente iba a utilizar el centro maldito de Irán para castigar a Israel. Y ciertamente pues ha sido aún algo muy doloroso que hasta el día de hoy todavía seguimos recordando con dolor. Pero lo importante de todo esto es que eso sucedió para llevar a todo el pueblo de Israel
hacer teshuva, a comprender que ciertamente nuestro Creador permite esto por causa que Él mismo desea tratar en el corazón de todo nuestro pueblo Israel y llevar a hacer teshuva, arrepentimiento a todo el pueblo. Y todo esto ciertamente es muy importante en el nombre de Yeshua HaMashiach. Recordando también como una señal importantísima la fecha exacta en lo cual todo esto sucedió, que fue en el Haray Shel Yom HaSukkot, y ahí ciertamente en el último día de Sukkot, el Shihar HaTorah, lamentablemente ese día que era un Shabbat y un Shabbatot, lamentablemente tenemos ese día tan doloroso que recordar, porque como mencioné, en todos los grupos adversarios terroristas en contra de Israel a arremeter contra la población civil, matando niños recién nacidos, niños de 2, 3 años, violándolos, matando mujeres a diestra y a siniestra, quemando casas, quemando personas vivas y haciendo múltiples actos vandálicos dentro del Israel y de la tierra de Israel. Y por esto es que es importante en el nombre de Yeshua HaMashiach que nosotros veamos que si es ciertamente nosotros, el pueblo de Israel, que somos el pueblo de nuestro Creador, y nuestro Creador está haciendo juicio en contra de nosotros como su pueblo, para tomemos la senda de la justicia, del amor, y aferremos al Derech HaTorah, al camino de la Torah. Lamentablemente, si vemos que esto está sucediendo con nosotros, ¿qué es lo que va a acontecer dentro de unos pocos años en contra de todas las naciones de la tierra? Eso es lo que ustedes no ven y lo que no entienden, qué es lo que va a suceder. Y esto es algo muy importante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que debemos reflexionar para que de esta manera nosotros tomemos el Derech HaTzedek, el camino a la justicia, y de esta manera nosotros podamos verdaderamente hacer lo que nuestro Creador, ante nuestro Creador de la vista, nuestro Creador es justo y es agradable. Lo cierto está en que después de todas estas cosas, por supuesto, han venido años difíciles para Israel, donde lamentablemente para nuestro pueblo ha entrado en guerra, y ha entrado en guerra en varios frentes. Hoy todavía sigue luchando para lamentablemente la supervivencia, que ciertamente para nosotros, para nuestro pueblo Israel, hoy la guerra significa la supervivencia, porque vemos de una manera muy clara cómo los medios de comunicación en varias naciones de la tierra están unidos en un solo sentir para odiar a Israel, para hacer una campaña de desprecio en contra de nuestro pueblo. Y lamentablemente pues eso es lo que está aconteciendo durante estos últimos años, levantando una ola de antisemitismo y de odio y de desprecio hacia nosotros como pueblo de Israel. Así que es muy importante que nosotros tengamos presente esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que veamos que ciertamente, como vemos que las naciones están unidas para ir en contra de Israel, tal cual como nos lo describe y nos lo enseña en la Torah, nos advierte nuestro Creador, ya lo dijo. Entonces ahora tenemos que ver qué es lo que viene a continuación. Una de las cosas que vienen a continuación en todo lo que está aconteciendo es algo muy importante, como el término del conflicto bélico contra Irán. Lamentablemente lo que va a venir es una guerra abierta contra Irán, donde lamentablemente Irán va a llevar de perder, y muchas personas, millones y millones de personas de iraníes van a morir por causa de su propio
de su propio régimen, de su propio pueblo, de sus propios dirigentes, por causa que ciertamente hemos podido apreciar que se han abierto varias negociaciones con la finalidad de desarmar nuclearmente a Irán. Y uno de los propósitos de desarmar a Irán de forma nuclear es porque sabe tanto Israel como Estados Unidos en Norteamérica que Irán con una bomba nuclear es peligroso. ¿Por qué? Porque ciertamente son personas que tienen arraigado el odio en su corazón, y en su corazón lo único que sienten es lo que viven de una manera enfermiza es luchando para buscar la manera de exterminar a nuestro pueblo, a nosotros como pueblo Israel. Y esto como consecuencia saben muy bien que no solamente eso, sino que es el principio de desatarse en contra de la humanidad, porque después de que lograr algún daño en contra de Israel, por supuesto, Irán voltearía hacia todas las naciones de la tierra, por causa que ciertamente según las creencias iraníes, todas las personas sobre la tierra que no practican el Islam, como el Islam radical, como ellos, el chiismo, lamentablemente son fieles, y esas personas merecen la muerte. Así que por esta causa, tanto los Estados Unidos de Norteamérica como Israel están en bloque, unidos, para no permitir que Irán consiga el tener armas nucleares, y de esta manera pues todo el uranio enriquecido que posee Irán están pidiendo que lo entreguen con la finalidad de detener y de evitar que Irán tenga un arma nuclear, por lo que ya antes he estado mencionando. No es una ventaja que Irán tenga una arma nuclear, porque ciertamente para la forma de pensar, de la línea de pensamiento iraní, es ir en contra de todas las personas que van en contra, que no adoran a Baal, que no adoran a Satanás, que no adoran a su deidad satánica, y por lo tanto, pues por supuesto que los que no lo hacen tienen que morir, porque se conforma a su línea de pensamiento, y es lo que muchas personas lamentablemente en Occidente no pueden entender y no quieren comprender. Aún muchas personas en Occidente apoyan la causa iraní, y aún la causa palestina, que ciertamente la causa palestina lo que viene a ser es una fachada para el estandarte de tener la forma de cómo lavar activos que vienen del terrorismo, de la venta de estupefacientes y de actos ilícitos, con la finalidad de seguir comprando armas y de seguir haciendo misiles con la finalidad de destruir a civiles dentro del país. Así que lo que viene, vuelvo a repetir, es dentro de poco tiempo vamos a ver cómo millares de iraníes van a morir lamentablemente, porque se va a desatar la guerra y esto va a traer consecuencias. Así que esto está escrito, esto no es algo nuevo, lo he dicho en varias oportunidades, hoy lo sigo reiterando, así que meditemos en esto en el nombre de Dios. Damos el retorno en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Por esta causa, por lo que dije en el segmento anterior, es que siempre he estado invitando al ayuno y a la oración, para que muchas personas que pongan su corazón ciertamente comprendan que el tiempo tan importante que estamos viviendo y el tiempo tan peligroso que estamos viviendo.
El que se desate la guerra en Medio Oriente no quiere decir que nosotros en Occidente podamos estar, ciertamente creamos que podamos tener algún alivio. Sin embargo, económicamente, cuando se desate la guerra, esto va a traer una contracción económica a nivel mundial y va a haber un alza de precios en el petróleo de manera significativa. Así que tenemos que estar bien apercibidos, porque ciertamente todo esto va a incidir en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, en la vida cotidiana en toda la tierra, y es lo que va a ir generando lo que nuestro Creador ha anunciado, que viene la hambruna sobre la tierra, y cuando esta guerra se desate y más adelante continúe en otros frentes, esto va a traer, como les dije, la consecuencia económica, donde viene de una forma lamentable hambruna sobre la tierra, y esto va por supuesto, a traer la destrucción de muchas personas sobre la tierra, mucha muerte de muchas personas sobre la tierra. Esto está escrito en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, como en muchas oportunidades ya lo he explicado por medio de la luz de la Torah. Amén. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, este es el mensaje hoy del número 24 de una serie de mensajes llamados Shema HaTorah. Amén. Obedece la Torah, obedece a nuestro Creador. Esta enseñanza está basada en la Perashat Natsó. Amén. Esta Perashat nos hace una gran exhortación hacia la purificación y nos advierte que aquella persona a la cual está en la condición de impureza debe abandonar la presencia de nuestro Creador Yahweh Elohim. Leamos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach en el Peret Hei Pasuk Aleph, y leamos en el nombre de Yeshua Mashiach. Importantísimo esto. Dice así: Vaidaber Yahweh el Moshe lemor Saf et bene Israel Baislechu min hamachane kol sarua bechol Saf bechol tameh le nefesh מצחר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחו ולא יטמאו אל מחניכם אשר אני שוכן בתוכם. Amén. Escuchemos, dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que envíen hacia afuera del campamento a toda persona afectada y zarat o de emisión de flujo o impureza por muerte, desde hombres hasta mujeres. Todos deberán salir hacia afuera del campamento para no provocar que se impurifique el lugar donde yo hago posar mi providencia en él. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y sacaron a esas personas hacia afuera del campamento, tal como lo dijo Yahweh Moshe, como le dijo Yahweh a Moshe. Amén. Ok, fíjense algo muy importante en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Comienza la enseñanza donde debemos ver que es una orden directa de parte de nuestro Creador Yahweh Elohim, donde dice que ciertamente tienen que salir todas las personas que están impuras, que tienen algún tipo de zarada o de algún tipo de aflicción en su cuerpo, que está prohibido por nuestro Creador que pernote dentro de nosotros, y por eso la persona tiene que salir de una forma obligatoria. Entonces, esta es una orden directa de parte de nuestro Creador Yahweh Elohim. Ahora, es importante que muchos no comprenden o se hacen la pregunta: ¿pero por qué hace esto nuestro Creador? Esto es algo muy importante que debemos reflexionar. Esta es una de las cosas que choca a las personas occidentales, porque lamentablemente dicen que estas son las cosas que quedaron abolidas en el Antiguo Testamento,
y que por esta causa, lamentablemente, pues ellos se alientan a ser desobedientes a causa de que dicen que esto es imposible de cumplir, cosa que ciertamente nuestro creador en su propio Torah, y justamente en este libro de Bamidbar habla, donde él dice que él es nuestro creador, Yahweh Elohim, que él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, haciéndonos una exhortación de hacer ver que ciertamente él no muda, él no se ha mudado, y que ciertamente todo lo que él ha dicho ha de cumplirse para que nosotros tengamos la verdadera emuná, la verdadera confianza para mantenernos delante de su presencia, esforzándonos para hacer su voluntad y deslastrándonos de toda forma del mal que nos impida lamentablemente tener una comunión, una reconciliación verdadera con nuestro Creador. Eso es muy importante tenerlo presente, por eso hay mucha gente lamentablemente se alientan a decir que esto es imposible de cumplir, y que por eso es que esta porción de la escritura, estos mismos, estos mandamientos no han de cumplirse, y eso por supuesto tiene un origen satánico. Todas esas enseñanzas, todo ese razonamiento solamente viene del infierno. ¿Ok? Ahora, es importante que entendamos que la respuesta la tenemos en Vayikra, en Vayikra Pereyot Pasutet. Es importante en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Qué dice? Aquí dice, ¿verdad?, que nuestro Creador nos lleva a discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Amén. En esta porción de la escritura en Vayikra nos habla nuestro Creador que ciertamente nosotros debemos tener la capacidad de tener la distinción y de tener la sabiduría que nos lleva a nosotros distinguir de lo que es puro a lo que es impuro, de tener el conocimiento, ¿verdad?, según nuestro Creador, de hacer lo que es justo a la vista de nuestro Creador, y de esta manera nosotros desarrollarnos para que en este desarrollo nosotros por amor podamos ser sellados por el Ruach HaKodesh, el cual nos va a dar a nosotros la sabiduría para nosotros tener la bondad de parte de nuestro Creador de identificar inmediatamente lo que proviene de nuestro Creador, lo que es puro y lo justo, a lo que es impuro o a lo que es inmundo. Y esto es importante tenerlo presente en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Entonces, vemos que la misma Torah, la misma escritura nos dice, ojo, es importante que también entendamos que aún en el libro de Kefa, en la Besorá, también dice lo mismo. En el libro de Kefa también nos dice que ciertamente nosotros debemos ser santos y santificarnos de esta manera para nosotros verdaderamente caminar en la santidad, en la Kedushá. Es importante para caminar en la Kedushá, es algo automático que te da discernimiento de comprender lo que es a la vista de nuestro Creador puro y lo que no es puro a la vista de nuestro Creador. Por lo tanto, también ratifica y certifica que estas palabras y el mismo Kefa, el mismo Pedro, como lo dice o como lo conocen los gentiles, los goín, nos dice, ciertamente nos hace comprender que vino a ratificar lo mismo que está en la escritura, y que las enseñanzas del Mashiach fue ciertamente a confirmar la Torah y a que todos cumpliéramos Torah en su santo nombre, porque ciertamente el ser el Mashiach de Israel consta en ratificar la Torah, porque cada una de las palabras que están descritas en la Torah vienen a describir quién es el Mashiach de Israel, y por lo tanto el no cumplir o el mandar a no cumplir algún misvat, algún mandamiento, es ir en contra del mismo, porque ciertamente su naturaleza está descrita en la Torah, porque ciertamente toda la Torah habla del Mashiach Yeshua. Entonces es algo importante que tenemos que ver. Por eso el discernimiento es muy importante, porque ciertamente el discernimiento nos lo va a dar el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, creyendo en el Mashiach de Israel. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener la distinción entre lo puro y lo impuro. Ahora, esta distinción consta en que cada uno de nosotros debemos tener
en nuestro corazón la capacidad de conocer a simple vista lo que es agradable a la vista de nuestro Creador Yahweh Elohim, para que nosotros, los que hemos determinado poner en nuestro corazón la decisión de adorar a nuestro Creador y de tomar en serio la reconciliación eterna con nuestro Creador Yahweh Elohim, vivamos practicando sus misvat, sus mandamientos, ya que hemos tomado la decisión correcta de amarlo y de todo corazón, y quienes tomamos esa decisión nos gozamos del discernimiento, de ese discernimiento que es el fruto de ser revestidos del Ruach HaKodesh, para que de esta manera nosotros tengamos esa honorable distinción entre lo maldito y lo bendito. Entonces, eso nos lo brinda el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Ver, conocer las intenciones del corazón, las intenciones malas y las buenas intenciones del corazón. Esto también viene del Ruach HaKodesh, del poder del Espíritu de Santidad, para tener ciertamente ese discernimiento necesario, que es justo a la vista de nuestro Creador, que también viene a ser el producto de Shema HaTorah, de obedecer la Torah. Y lamentablemente quien no puede tener nunca este discernimiento es aquella persona que vive en desobediencia. Eso es algo muy importante en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, que lamentablemente hoy muchas personas no comprenden. Seguimos en el próximo segmento. Estamos de retorno al nombre poderoso de Yahshua Mashiach, mensaje número 24, una serie de mensajes titulado Shema HaTorah. Obedece a nuestro Creador. En el nombre poderoso de Yahshua Mashiach decía algo muy importante en el segmento anterior. El Ruach HaKodesh solamente va a ser, o solamente va a llegar, o va a ser sellada a la persona que cree en Yahshua Mashiach. Ese Ruach HaKodesh, ese espíritu de santidad, es el que nos va a desarrollar a nosotros espiritualmente para tener la capacidad de discernimiento, donde, por supuesto, por medio del Ruach HaKodesh, vamos a tener el amor, nos va a capacitar del amor y la ternura de nuestro Creador, que como consecuencia nos va a dar el fruto de nosotros ser en agradecimiento, querer hacer la voluntad de nuestro Creador, porque entendemos que nuestro Creador ha tenido una bondad hacia nosotros, las cuales nosotros mismos no nos merecíamos, y por causa de ese inmerecido favor y amor es que nosotros producimos en arrepentimiento obra del Ruach HaKodesh, porque creemos en el Mashiach, y de esta manera, cumpliendo la Torah, nosotros vamos a conducirnos de una manera pura y justa, dando testimonio que ciertamente el Mashiach ha resucitado dentro de nosotros. Esa es la realidad. De esta forma, entonces, ciertamente, por medio del amor y la ternura de Yahshua Mashiach, es que nosotros vamos a tener esa verdadera reconciliación, que nos va a llevar como consecuencia a tener el Ruach HaKodesh, y al mismo tiempo el Ruach HaKodesh es la que nos va a dar ese discernimiento para poder diferenciar entre lo puro y lo impuro. Eso es importante en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Ahora, cuando la persona cae en el no Shema HaTorah, el no escuchar, el no obedecer la Torah, lamentablemente la persona en el Itziyut, en la desobediencia, en el Merí, en la rebeldía en contra de nuestro Creador, de una forma muy lamentable, no se conoce quién es el Mashiach de Israel, ni se puede reconocer el testimonio que el Mashiach dio para que la humanidad se torne
a favor de la justicia y del amor, y de esta manera pueda dar los frutos de arrepentimiento en este camino. Y de esta manera ciertamente dar esos frutos de arrepentimiento son los que van a testificar de que el Mashiach de Israel resucitado mora en nosotros, porque vamos a empezar a dar los frutos de que están en la Torá. Y eso es importante verlo en el nombre de Yeshua Mashiach. El no conocer al Mashiach de forma lamentable, que eso es lo que hoy en muchas personas en primer lugar creen conocer a Yeshua, pero verdaderamente no lo conocen. Y otras personas lo niegan porque ciertamente desconocen la propia Torá y no entienden lo que la Torá verdaderamente nos habla y nos dice. Y no conocen a profundidad su misma ni el cumplimiento de su mandamiento, y por esa causa lamentablemente vemos que existe un pueblo que cree que conoce el Mashiach y no lo conoce, y hay otro pueblo que rechaza conocer al Mashiach porque lamentablemente pues están alejados del amor verdadero y la ternura que habla nuestro Creador por medio de su Santa Torá. Amén. Y eso es una gran realidad. Entonces, muchas personas, lamentablemente, por no tener esa reconciliación verdadera, termina lamentablemente esa concupiscencia, ese mal en el corazón, termina sacándote del camino de la justicia y del verdadero amor, y lamentablemente a perder tu alma. ¿Por qué? Porque ciertamente no desarrollan o nunca llegan a desarrollar el verdadero amor, no desarrollan ese verdadero amor. ¿Por qué no desarrollan el verdadero amor? Porque son personas que no son agradecidas, son personas que tienen un mal corazón, son unas personas que no pueden ver que nuestro Boreola, nuestro Creador, está obrando en su vida para tratar en su corazón, a pesar de que no se lo merece. Y lamentablemente muchas de las personas que terminan creyendo en el Mashiach y transitando por este camino, por este hermoso camino, tropiezan en el camino porque sus corazones no están preparados para la santificación, no quieren santificarse, están muy arraigados al sistema de este mundo, y es lo que les impide lamentablemente dar el paso de cristalizar para poder caminar en la Kedushá, en la santidad. De paso, lamentablemente no creen en la Kedushá ni en la santidad por causa de múltiples cosas que han mantenido escuchando durante muchos años en la tierra, y lamentablemente todo esto ha causado un daño en muchas personas, y aún muchas personas tienen daños irreversibles dentro de sí mismos por causa de su mal corazón. Entonces, el propósito de nuestro Creador, de nuestro Boreolán, es darnos la bondad para sanar nuestro corazón y cambiar nuestro corazón. Tener un corazón malo, un corazón egoísta, un corazón malagradecido, odioso, altanero, soberbio, soez. Todas estas cosas que lamentablemente van en contra de la voluntad de nuestro Creador y que violan todos los principios de la Torá, para nosotros cambiar todas estas cosas por el amor y la ternura de nuestro Creador. Eso es importante tenerlo presente, porque es lo que nos va a dar a nosotros vida y es lo que nos va a mantener a nosotros en el camino. Mientras lamentablemente muchas personas no entiendan cuál es el amor del Mashiach de Israel, cuál es el amor de nuestro propio Creador, lamentablemente la persona nunca va a tener un corazón agradecido que proceda a querer tener una comunión con nuestro Creador, y esto como consecuencia trae lamentablemente la destrucción del alma. Esto es importante, y el que no se entienda el amor de nuestro Creador, que no se camine en el amor y que no se esfuerce en caminar en el amor, lamentablemente así nuestro Creador, aunque obra de una manera poderosa en hacer el bien hacia cada uno de nosotros, y aún nosotros abramos nuestro corazón y recibimos el bien, lamentablemente podemos recibir muchas cosas buenas de parte de nuestro Creador, pero mientras un corazón lamentablemente es egoísta, la persona siempre va a tener un mal pensamiento y un pensamiento adverso de que todo lo que recibe se lo merece, y no es por la gracia ni la misericordia de nuestro Creador. Y ahí es donde está el pecado. Muchas personas en el fondo de su corazón, a pesar de decir no, esto es gracias a nuestro Creador, simplemente lo dicen de labios, como dice la Escritura en el libro de Yeshayah,
que dice que ciertamente ustedes, labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Eso es una verdad. Mucha gente aún dice, no, esto me lo dio el Creador, esto me ayudó el Creador de los cielos y la tierra, pero sus actos no son correspondientes al agradecimiento de todo lo que recibe de parte de nuestro Creador, y aún en el fondo de su corazón muchas personas se creen que son justas y que lo que reciben es justo a la vista de nuestro Creador porque sí. Y lamentablemente pues las personas actúan de esa manera porque tienen un mal corazón. Y eso es importante identificarlo. Ahora, veamos algo importante. Veamos esto en el pasuk Vaj, ¿verdad? Fíjense lo que dice el pasuk Vaj en la Perashá, en Naxó, Perek Hei, dice lo siguiente. Dice, Vejit Badu Hatatam Asher Atzu Beheshif Shamo Berrosho Bahamishito Yosef Alav Benatam La Asher Asham Lo. Dice lo siguiente. Dice Daber el Bene Israel Ish o Isha Ki Yatsu Mikol Hatot Adam Elim Limol Maal Bayahwe Va Ashema Hanefesh Hahu. Escuchen bien esto, por favor. Dice, dile a los hijos de Israel: toda persona, hombre o mujer, que haga un daño a un semejante cometiendo así pecado ante Yahweh, será culpable, será su alma llena de culpa, y deberán primero confesar el acto cometido y enseguida restituir el perjuicio causado en su totalidad, y además adicionarán una quinta parte en favor de quien resultó afectado. Amén. Ahora veamos esta porción de la escritura que nos deja una exhortación muy importante a todos nosotros en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. En primer lugar, tenemos que leer y tenemos que meditar en la exhortación que nuestro Creador nos deja en esta porción. Y es una exhortación muy importante para el beneficio de nuestra propia alma, pero muy importante, muy importante. Ahora fíjense, nos advierte nuestro Creador que quien comete un pecado a la vista de nuestro Creador, haciendo daño a su semejante, a su hermano, debe, ¿verdad? Y que debe cargar lamentablemente culpa sobre su alma, sobre su propia alma. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, una persona que peca en contra de su prójimo, que va en contra de la voluntad de nuestro Creador, violando de esta manera la Torah, trae como consecuencia una carga de culpa sobre el alma que está presente a la vista de nuestro Creador. Es posible que a la vista del pueblo no se ve esa señal espiritual que sí la persona tiene o lleva, y lamentablemente nos está dando una exhortación en este tiempo que estamos un día antes de Shavuot, para nosotros reflexionar y hacer la tarea que es necesaria para Shavuot, porque lamentablemente muchas personas aún celebran Shavuot, pero no entienden el significado de Shavuot. Y esto es importante tenerlo presente, porque el no comprender lo que es Shavuot, lamentablemente es no comprender la Torah, ni comprender lo que es Pesaj. Y esto es importantísimo, y aquí existe una exhortación bastante importante. Seguimos en el próximo segmento.
Estamos de retorno al nombre poderoso Yeshua Mashiach. Este es el mensaje número 24 de una serie de mensajes titulado Shema HaTorah. Obedece la Torah, obedece a nuestro Creador. Fíjense, en el segmento anterior decía algo muy importante. Muchas personas, lamentablemente, hoy, el Am Shelanu Israel de nuestro pueblo Israel, no tienen entendimiento real de lo que es Shavuot. Y en esta perashá que se lee justamente un día antes de Shavuot, nos lleva a una exhortación bastante importante. ¿Cuál es la exhortación? Nos habla directamente, si empezamos a ver, empieza primeramente la perashá a hablar de un orden que debe existir dentro de los Kohenim, y empieza a haber un censo dentro de los Kohenim, que es el orden que debe existir dentro del pueblo para poder traer la exhortación que dirija al pueblo a tomar el camino y la senda de nuestro Creador. Continúa después de este orden y la responsabilidad que se le da a los Leví por la orden de los Kehat y los Merari. De esta manera nosotros podemos entender, y los Gershoni, podemos entender ciertamente que nuestro Creador lo que nos está enseñando es la estructura de Kedushá, de santidad, por la cual se va a empezar a regir el pueblo, para que todos pongamos nuestro corazón a tener el entendimiento hacia nuestro Creador y podamos dirigir nuestras vidas en nuestro caminar de día a día ante la vista de nuestro Creador. Como consecuencia, después vemos en el desarrollo de la perashá, inmediatamente después de elegir los Nasif de Israel, aquellos príncipes de Israel que son los que van a llevar a instaurar el orden, a vigilar el orden de la Torá. Vemos que ciertamente lo primero que dice nuestro Creador es que deben salir todas las personas inmundas que tienen contacto con muertos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice nuestro Creador esto? Primeramente para darnos una exhortación a todos nosotros que ciertamente tenemos que aprender a tener el discernimiento entre lo puro y lo impuro. Pero también al mismo tiempo para que el pueblo, que ciertamente estamos delante de la presencia de nuestro Creador, porque hemos sido llamados como el Am Shelanu Israel, como nuestro pueblo Israel, nosotros tenemos que entender que ciertamente debemos desarrollarnos de una forma kadosh, de una forma pura. Y ciertamente de esta forma nosotros vamos a poner nuestro corazón para deslastrarnos en contra del pecado, para que de esta manera nosotros podamos mantenernos firmes a la vista de nuestro Creador y de esta forma nuestra alma esté pura. Fíjense que habla una exhortación en esta misma perashá, en Natsó, nos habla, y acabé de leer, donde dice que ciertamente cuando una persona peca en contra de su hermano, lamentablemente lleva culpa en su alma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona peca en contra de su hermano, dice nuestro Creador que lleva una culpa a su alma. Esa culpa que va a cargar el alma, lo que significa que más adelante va a convertirse en alguna de las enfermedades que lo va a separar de la presencia de nuestro Creador, y que son las enfermedades que está hablando, o las impurezas que está hablando la Torá, por ejemplo, como el sará, como la lepra, que va la persona que en su ignorancia o en su mal corazón peca ante la vista de nuestro Creador contra su hermano, contra su prójimo. Ese sará, esa lepra empieza a alojarse en su alma. Y como consecuencia, al desarrollar el tiempo, empieza a verse la afección en el cuerpo. Es un proceso no de un día, es un proceso de tiempo, de años. Por eso es que es importante que en esta porción de la Escritura viene la exhortación de parte de nuestro Creador a decirnos que nosotros debemos entender que cuando tenemos un pecado contra nuestro hermano, nosotros debemos primero ver en lo que estamos haciendo, debemos confesar el pecado, debemos resarcir el daño que estamos haciendo hacia la persona, aún económicamente, porque dice nuestro Creador que debemos añadir una quinta parte aún a la persona que es afectada. ¿Qué es lo que nos está diciendo de todo esto? No es solamente la parte económica, está hablando de la parte espiritual y el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, que cuando hacemos algo en contra de nuestro prójimo, nosotros tenemos el deber moral a la vista de nuestro Creador, primeramente de meditar lo que hemos hecho. Y eso es algo que lamentablemente no se hace. Es algo por el cual se instauró Shavuot.
Y es algo que nos debe atraer reflexión, porque lamentablemente las personas no entienden la Torá, y a pesar de esa ignorancia de la Torá, lamentablemente lo que lleva a la persona a vivir aún en contra de nuestro Creador, en condenarse a sí mismo, porque ciertamente participar en alguna celebración como Shavuot y llegar y comer y traer una ofrenda y hacer X, Y, Z, pero no entender el propósito de Shavuot, lamentablemente es perder el alma y perder aún la oportunidad que nos brinda nuestro Creador en su infinita misericordia, de todas las puertas abiertas que están dadas para que nosotros podamos limpiar nuestra alma y para que podamos conseguir el perdón de pecados. Y eso es lo que muchas personas hoy en día no pueden entender. Por eso, de una forma lamentablemente, hoy existe demasiada ligereza en este camino, y lamentablemente no existe la sinceridad. No hay la sinceridad. Entonces, esa falta de ligereza te lleva al itziyut, a la desobediencia, al lo shema haTorah, no escuchar, no obedecer a tu Creador. Y entonces de esa manera no existe en la persona el verdadero respeto hacia nuestro Creador. Y aquella persona que lamentablemente no forma en el temor en su corazón, lamentablemente nunca va a Mahatseha Mishma, nunca va a ser obediente a la vista de nuestro Creador. Entonces, una persona así nunca forma el verdadero respeto hacia nuestro Creador, nunca termina conociendo de una forma real a nuestro Creador, y quien no lo hace lamentablemente termina apostatando de este camino, ya que no hace la voluntad de nuestro Creador, sino que termina siempre lamentablemente haciendo lo que la persona quiere, y termina diciendo o creyendo que es la voluntad de nuestro Creador, cuando en realidad es una mentira, y solo la persona lamentablemente hace lo que le da la gana. Y eso es una gran realidad hoy en día. Muchas personas dicen: esta es la voluntad de nuestro Creador, se tiran de una forma desobediente a hacer lo que nuestro Creador no les ha mandado, a pesar de que les dice, y lamentablemente estas personas utilizan a nuestro Creador simplemente de boca, involucran a nuestro Creador en su vida de boca, pero no de corazón. Por eso el libro de Yesayas dice que ustedes hacen alianzas conmigo, pero no en el Ruach. Ustedes no hacen alianzas en el Ruach. ¿Por qué? Porque hablan mentiras. Dicen que buscan del Creador, dicen que son siervos del Creador de los cielos y de la tierra, pero lamentablemente terminan siempre haciendo lo que les da la gana, y nunca hacen lo que el Ruach HaKodesh dice, el Espíritu de Santidad dice. Como consecuencia, por eso muchas personas hoy en día lamentablemente viven en una fantasía, viven en un mundo irreal, y es lo que yo siempre he dicho, que forman su propio mundo Disney. Lamentablemente sus corazones no están aferrados a la voluntad de nuestro Creador, y viven haciendo siempre lo que les da la gana, diciendo que están haciendo la voluntad de nuestro Creador, cuando verdaderamente no están en la voluntad de nuestro Creador. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque este es el día a día del creyente de hoy en día. Hoy en día la persona lamentablemente no tiene la capacidad, ni quiere tener la capacidad de volverse de sus malditos caminos. No medita en sus actos, no medita los actos, que si lo que está haciendo está aferrado a la voluntad de nuestro Creador o no está aferrado a la voluntad de nuestro Creador. Lamentablemente eso les lleva a no tener vista, a no poder ver su pecado, a no entender ni siquiera qué es lo que hacen y la magnitud de sus pecados. Esto es lo que trae lamentablemente un estado de indolencia que es insuperable, y por eso la persona lamentablemente nunca da ningún fruto que pueda acercarse a nuestro Creador, y a pesar de congregarse se convierte en el carrito chocón dentro de la asamblea, porque mantiene peleando con uno, con otro, y lamentablemente poniendo tropiezo a los demás. Esto es algo de meditar y entender en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Ahora, hoy estamos en la antesala, como dije,
de Shavuot. Pero muchos no entienden qué consiste Shavuot. Para poder comprender que Shavuot debemos estudiar el origen y con la finalidad que podamos tener el conocimiento. Ahora, ¿por qué es Shavuot y cuál es la finalidad de la celebración de Shavuot? Vayamos y leamos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, en Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Yod Gimel. Amén, dice así. El Bayomer Caín, el Yahweh, Gadol, Oni min Nesho, Gen, Gersheta, Oti Hayom, Meal, Pene, Adama, Umit Paneja, Et Sater, Behaiti, Na, Banat Baaretz, Behaya Kol Mitzei, Ihar Gegi, Bayomer Lo Yahweh, Lachen Kol Joreb, Caín Shibataim, Yukam Bayatzam, Yahweh, Le Caín Ot Le Bilti Lebeti Hakot Oto Kol me Motseo Bayatse Caín mi Lefne Yahweh Bayashet Be'eretz God Kidmat Edem. Amén. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice, y dijo entonces Caín a Yahweh: es muy grande mi pecado de sobrellevar, ya que por ello tú me has expulsado de la faz de la tierra, y tu presencia estaré oculto, y andaré errando y vagando por la tierra, y todo lo que me encuentre querrá matarme. Entonces Yahweh dijo: prometo que quien llegue a matar a Caín 7 veces será vengado. Y entonces le puso Yahweh a Caín un signo para que no sea dañado por quien lo hallara. Y se fue Caín ante Yahweh en el nombre de Yeshua Mashiach. Seguimos en el próximo segmento. Damos el retorno al nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Está el mensaje número 24, una serie de mensajes titulado Shema HaTorah. Amén. Obedece a nuestro creador Yahweh Elohim. Continúo en el nombre de Yeshua Mashiach. Y dice: y fue Caín ante Yahweh, y se quedó en las tierras de Nod, en el este de Edén. Y se allegó Caín a su mujer, y ésta concibió y dio a luz a Hanoch, y le edificó una ciudad, y le llamó con el nombre de su hijo Hanoch. Ok, dejémonos hasta ahí, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Veamos y entendamos ciertamente que aquí nos habla de cómo se instituye Shavuot. Cuando nuestro creador va e inquiere a Caín, le hace una exhortación. Caín, cuando cae en cuenta del grave pecado en el cual comete, él llega a la resolución de decir: ciertamente, pues mi pecado ha sido muy grande. Pero hay algo importante en todo esto, y dice: ahora me van a matar. Y entonces Caín, Caín está hablando que lo van a matar porque ciertamente conocía Torah por todo lo que Adán le había enseñado, que nuestro creador Yahweh le había enseñado. Por eso sabía que el que a hierro mata, hierro muere. Por eso sabía que él había matado, que por lo tanto a él lo iban a matar. Y por eso hace este comentario. Pero lo más importante de todo esto es comprender lo siguiente: que cuando dice nuestro creador que ciertamente quien mate a Caín será vengado 7 veces,
De ahí empieza el conteo del Homer. Cuando nuestro creador dice que va a ser vengado 7 veces, en ese mismo momento, justamente cuando este acontecimiento de la muerte de Caín pasa, de la muerte, perdón, de Jebel, que Caín mata a su hermano Jebel, pasa algo muy importante. Esto pasó en Pesaj. Esta muerte de Jebel pasa y acontece en Pesaj. Cuando nuestro creador habla de la muerte de Jebel y cuando exhorta a Caín, está hablando ciertamente el Bikurim, el día de Bikurim, está hablando de empieza la exhortación hacia Caín. Por lo tanto, desde ahí empieza el conteo del Homer, y por eso es que nuestro creador dice que aquella persona que mate a Caín, lamentablemente será vengado 7 veces. ¿Qué quiere decir? Que de ahí empieza a contarse, empieza el conteo del Homer, y por eso son 7 semanas que se cuentan después de Bikurim. Por lo tanto, aquí empieza y se instaura verdaderamente lo que es el Shavuot. Ahora, ¿por qué en estas condiciones se instaura Shavuot? Aquí hay algo muy importante por lo cual nosotros debemos comprender. Fíjense que ciertamente, a pesar de estar en Pesaj y a pesar de vivir en Pesaj, y que nosotros ciertamente como Misvat, como mandamiento, tenemos el no tener levadura de Pesaj, lamentablemente la levadura de Caín se levantó en contra de Jebel para matarlo. Nuestro creador lo expulsa ciertamente. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que hizo Caín fue algo maldito a la vista de nuestro creador. Pero a la vista de la Torá y a la vista de los misvat, los mandamientos que ya han sido instaurados por nuestro creador, ciertamente cuando expulsa a Caín, él está sacando la levadura de Pesaj, porque ciertamente Caín, por su odio en el corazón, tenía levadura. Esto como consecuencia hace que nuestro Boreolán, cuando se manifiesta la levadura de Caín matando a su hermano Jebel, trae como consecuencia que nuestro creador tiene que venir lamentablemente a confrontar a Caín. Si nosotros leemos, nos damos cuenta que existen elementos dentro de estos hechos donde se manifiesta claramente la maldad del corazón de Caín, a donde ciertamente Caín es la premonición de lo que es la humanidad que no tiene al creador, esa humanidad que lamentablemente conoce o tiene conocimiento del creador, pero lamentablemente los Shemaj HaTorah no quieren obedecer la Torah. Como consecuencia, vemos que los Shemaj HaTorah, el no querer escuchar la Torah y obedecer a nuestro creador, trae como consecuencia que termina odiando a nuestro creador y teniendo odio y envidia hacia el prójimo. Por lo tanto, estos actos de impureza están condenados por nuestro creador, y por eso en esta perashá, en Natsó, existe la exhortación donde habla que ciertamente toda persona inmunda y toda persona con afección en su cuerpo, o aquellas personas que se puso inmunda lamentablemente por contraer impureza, ya sea por nidá o sea por contacto de muerto, que lo lleva a esa persona a salir y a ser expulsado de la presencia de nuestro creador, de la misma manera que fue expulsado Caín de la presencia de nuestro creador por causa de su pecado. Entonces vemos que existe una similitud dentro de la Perashá Natsó, también con lo que sucedió antes en Bereshit y con este hecho que tiene que ver con Caín. Pero hay algo también muy importante que tenemos que reflexionar, y ahí es donde tenemos que escudriñar nuestro corazón para poder comprender lo que es la profundidad de la Torá. Leamos en el mismo Bereshit algo muy importante en el Pasuk Tet, Perek Dalet, en el capítulo 4, versículo 9. Leamos lo que dice aquí. Dice, Vayomer Yahweh, el Caín, Jebel Hajija, Vayomer lo yadati, Hashomer, Aji Anoji,
Bayomer Mer Ansita Kol de Meajija Soakim Elai Minja Adamá. Amén. Fíjense qué es lo que dice nuestro creador. Y dijo Yahweh a Caín: ¿dónde está Jebel tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Soy yo? ¿Qué es lo que tenemos que ver en este hecho? Fíjense, hay algo importante que tenemos que ver. Nuestro Boreolán, nuestro creador, desciende para exhortar a Caín. ¿Por qué? Porque Caín ya había concebido en su corazón haber matado a Jebel, pero no confesar el pecado. Había concebido en su mente decir a Adán o a Jabá y Adán y Jabá, a su padre Adán y Eva, decirle que le iba a decir. Le iba a decir: mira, él llegó cuando mata a Caín, él llega y abre un hueco en la tierra, le echa tierra encima a Jebel, y de esta manera enterrar a Jebel. Y él, su pensar y su maquinar era regresar donde estaba su padre, y cuando le preguntaran de Jebel, él simplemente decir: no sé qué le habrá pasado, no sé, yo no sé nada de él. Y la finalidad de él era nunca confesar su pecado. Lo que había ya concebido en su mal corazón era nunca confesar el pecado. Por lo tanto, él ya tenía concebido en su mente el plan para ocultar su pecado después que lo cometió. Así pues, que por esa causa nuestro Boreolán Yahweh Elohim desciende y confronta a Caín. Tenemos que ver otra cosa muy importante. Veamos que Caín escucha de una manera perfecta la voz de nuestro creador e identifica y entiende que es Yahweh Elohim. Ahora, ¿por qué? Porque ciertamente nuestro Boreolán, nuestro creador, por su infinita misericordia, por amor a Adán y a Jabá, en una petición que ellos hicieron donde hacían rogativas delante de nuestro creador, pidiéndole que por favor tocara y se manifestara a Caín, para que él se volviera de su maldad, porque ciertamente desde pequeño él mostró cierta idolatría hacia la adoración hacia el sol. Por lo tanto, la preocupación de Adán y Jabá, su padre, estaba en ver su mal corazón, y por eso le pedía a nuestro creador que por favor tratara en su vida. Tal forma que tantas veces que pidieron y ayunaron por esta petición, nuestro creador accedió, y de esta forma se le apareció a Caín, y en varias oportunidades tuvo la bondad de parte de nuestro creador de hablar directamente con nuestro creador. De una forma lamentable, Caín tenía un mal corazón, y a pesar de que nuestro creador se le hubiese aparecido y le hubiese exhortado, ¿qué pasó? No prestó atención. Entonces, por lo tanto, vemos que ciertamente él tenía y sabía muy bien que nuestro creador Yahweh Elohim era el que le hablaba, y por eso fue el que lo exhortó, y tuvo la capacidad de escuchar de una manera muy clara la exhortación de parte de nuestro creador, y diciéndole y preguntándole: ¿a dónde está tu hermano Jebel? Ahora, como vemos, ya su plan y su maldad de mentir, de llevar el plan de la mentira, que ya había gestado y había edificado, había planeado dentro de su corazón para presentárselo a su padre Adán y Jabá. ¿Qué sucedió? Se anticipó nuestro creador Yahweh Elohim a exhortarlo, y ¿qué hizo Caín? Le presentó la mentira a nuestro creador. No vaciló en mentirle a nuestro propio creador. Lamentablemente es la condición hoy en día de la humanidad. Muchos de hoy, lamentablemente en esta asamblea, son dados a la mentira, y no les tiembla el pulso para mentir. Lamentablemente creen que se están saliendo con la suya y no entienden la maldición tan grande que están cosechando dentro de sí mismos. De una forma lamentable, vemos que nuestro creador deja esta porción de la escritura y nos deja esta actitud de Caín como una actitud del ser humano que va a irse desarrollando por todas las generaciones de una manera como si fuera común, por causa del pecado, porque muchos lamentablemente se van a inclinar a vivir en el pecado y no a poner su corazón en la justicia,
en el camino de la santidad, y por esta causa nuestro Creador deja estos hechos para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de cómo son las intenciones del corazón y el verdadero ser humano, y para que de esta manera se puedan confrontar, porque así muchos son dados a la mentira y no se dan cuenta que lo que están albergando dentro de sí es el ruaj de Caín. Seguimos en el próximo segmento. Estamos de retorno en nombre del poderoso Yahshua Mashiach, mensaje número 24, una serie de mensajes titulado Shema HaTorah, obedece la Torah. Fíjense que en el segmento anterior hablaba algo muy importante, como lamentablemente hoy la conducta del mismo creyente, porque ciertamente Caín era creyente y lamentablemente creyó mal. Es lo que hoy pasa con la mayoría de ustedes y con la mayoría de toda la humanidad. Vive creyendo mal. Vive creyendo, lamentablemente, vive en este camino, pero ajustando la palabra de su Creador a la maldad, para tratar de usar la palabra de nuestro Creador como un paraguas que evite las maldiciones en su vida, pero lamentablemente, por supuesto, eso no funciona de esa manera. Vemos algo importante, como lamentablemente la humanidad desarrolla tanta maldad al punto de tener la fe mala, de creer que pueden tener la capacidad de engañar a nuestro propio Creador. Lamentablemente esto es una gran realidad. El hombre, a pesar de congregarse, hay quienes desarrollan una fe tan satánica que creen tener la capacidad de engañar al Creador de los cielos y la tierra. Y por eso, lamentablemente, es lo que muchos no entienden. Por eso, lamentablemente, se maldicen a sí mismos. Y esto trae como consecuencia que muchas personas hoy en día, por eso, viven de muchas aflicciones dentro de su cuerpo. Y no lo ven ahorita reflejado, porque lamentablemente muchos quisieran que eso fuera de forma inmediata. Y bueno, pero la misericordia de nuestro Creador actúa sobre todo al punto que por eso nos enseña por medio de este siervo, para exhortarlos a ustedes, para que ustedes reflexionen y para evitar que ese mal que ya tienen algunos de ustedes dentro de su cuerpo no se manifieste dentro de X cantidad de tiempo, en el cual pueda manifestarse por causa de el obstinado corazón de no pedir perdón. Y si nosotros vemos y confrontamos esto que nos está diciendo nuestro Creador con la realidad y con esta porción de la Escritura bajo esta enseñanza, nos damos cuenta que ciertamente la condición del hombre siempre es mentir para no pedir perdón. Porque si vemos la condición de Caín, Caín dice: yo no soy guarda de mi hermano, yo no sé nada de Caín, de Jebel. Así dijo Caín. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Lamentablemente Caín lo que le estaba diciendo a nuestro Creador es que yo no sé nada, y haciéndose loco cuando él sabía que había matado a su propio hermano. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Así es la humanidad. La humanidad, el pecado está a la vista de nuestro Creador. Usted puede decir que no, usted puede negarse, usted puede hacerse loco, todo lo que usted quiera. Pero la verdad es la verdad. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Creador? Confrontó a Caín y le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Se lo hizo ver, se lo hizo entender. Lamentablemente hoy en día existe una condición dentro de ustedes satánica, donde lamentablemente, a pesar de que se confronten, aún todavía tienen una posición en la misma posición de Caín,
donde no quieren aceptar su maldad, no quieren confesar su pecado y lamentablemente hacen una barrera, y esa barrera lo que los hace es maldecirlos en vez de bendecirlos. Y no entienden que la exhortación que estaba haciendo Yahweh Elohim, mi padre, hacia Caín, era una exhortación que lo estaba llevando era para que hiciera Teshuvah. A pesar de todo esto, si analizamos el texto, cuando nosotros vemos que Caín se ve confrontado por nuestro Creador, es que se da cuenta de la magnitud del pecado que cometió. Porque lamentablemente debemos ver otra cosa. Existe un tardema en el hombre. Existe ese Hatsimane Feshit, ese bloqueo mental que lamentablemente trae el pecado sobre la persona, que es tanta la iniquidad y la maldad que hay dentro de la persona que no tiene la capacidad de poder entender el hecho, el mal que ha concebido en su corazón. Y lamentablemente hay personas, por lo menos vemos este ejemplo de Caín. Caín mató a Jebel y ejecutó el hecho. Pero hay personas que lamentablemente no comprenden que dentro de la misma Torá nos exhorta y nos dice que existen personas que aunque no ejecutan el hecho, el mal ya lo tienen dentro de su corazón. Y que a pesar de no haber ejecutado el hecho, ya es contado como pecado. Eso es lo que muchas personas no comprenden. Y muchos creyentes, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de paganos. Estoy hablando de creyentes. Muchos creyentes hoy lamentablemente no entienden que lamentablemente a pesar de que la persona no haya cristalizado o cometido el pecado, el pecado está ahí en el corazón y es cuestión de tiempo, es tarde o temprano eso va a suceder si la persona no se arrepiente. Y hay muchas personas que se pueden confrontar, como podemos ver este mismo caso de Caín. Nuestro creador Yahweh Elohim está confrontando a Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín no hizo Teshuvah, no hizo arrepentimiento. Sí, ciertamente pudo ver la magnitud de su pecado, pero es el poder ver la magnitud de su pecado, lamentablemente no lo llevó al arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que es algo muy importante que tenemos que ver. Muchos de ustedes están acostumbrados a que nuestro creador siempre los exhorta y les dice: usted peca en esto, usted hace lo otro. Y entonces algunos dicen sí, ojo, muchos dicen que sí y aceptan, pero no profundizan en el corazón del mal que han hecho. Por lo tanto, Caín sí profundizó y se dio cuenta del mal que había hecho. Lamentablemente tomó la decisión errónea de decir que el pecado que había cometido era tan grande que por supuesto no tenía perdón. Y ahí mismo él se condenó a sí mismo. Y eso es algo importante que tenemos que ver. Pero el problema que tenemos hoy en día es que existen muchos creyentes y muchos de ustedes que saben que están en pecado y se hacen los locos. Se hacen los locos porque no meditan lamentablemente la magnitud del pecado dentro de sus vidas, qué es las consecuencias que le van a traer, y entonces por lo tanto lamentablemente no piensan. Por eso Yahshua en el libro de Yohanan habla algo muy importante: es necesario que yo les envíe el Ruach HaKodesh, porque ciertamente los va a llevar a toda verdad, porque ciertamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, mi propio Espíritu, les va a dar a ustedes conocimiento de lo que es verdaderamente el pecado. Muchos lamentablemente no entienden la magnitud del pecado porque no leen Torah, porque no se dedican a escuchar, ni a escuchar ni a meditar en la palabra. No se dedican a sí mismos a leer y a escudriñar. Ese es el problema que tenemos. Como consecuencia, entonces ciertamente la persona, si fuese así, entonces si fuese de esta manera, donde ciertamente el Creador llega y le dice a Caín: mira, tienes que pedir perdón. Ah, ok, sí, está bien, perdón. ¿Qué es lo que va a suceder? Caín ciertamente va a pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque le conviene, pero no porque tenga verdaderamente en su corazón una teshuvah, un arrepentimiento. No existe arrepentimiento.
Y eso es lo que lamentablemente muchos de ustedes no saben ni entienden. El pecado se les denuncia con la finalidad de que cada uno de ustedes tenga la capacidad del tiempo de apartarse, de ponerse a la vista de nuestro Creador, que les lleve a tener el entendimiento de por qué ustedes llegaron al pecado, por qué ustedes concibieron eso, qué es lo que está pasando dentro de sus vidas, que lamentablemente los conduce a tener malos pensamientos y aún a atesorar cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Creador, sabiendo que es maldito a la vista de nuestro Creador, pero todavía lo piensan, o lamentablemente lo piensan y no lo combaten. No se levantan en ayuno, a pesar de que vienen los ataques, lamentablemente no van en contra de eso, sino que simplemente lo piensan y ya, y lo siguen pensando otro día, y sigue otro día, lo reprenden, pero sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Y ese es el problema que hay. ¿Cuándo una persona verdaderamente puede cambiar de esa forma? Cuando una persona puede conseguir teshuvá, arrepentimiento, no lo va a hacer, porque lamentablemente ya están acostumbrados ciertamente, sí, cometí un error, bueno, perdóname porque yo el otro día hice esto, hice lo otro, pero no sale del corazón. Por eso hay algo importante que en esta perashá nos dice ciertamente y nos exhorta a nuestro Creador, que ciertamente la persona que tiene el pecado a la vista de nuestro Creador, el que lleva ese pecado en el alma, debe pedir perdón y confesar su pecado. Fíjese, hay algo importante. Aquí no está diciendo que la persona que es afectada tiene que ir a decirle al que lo afectó, mira, tú me hiciste esto y tú me hiciste lo otro. No, aquí está diciendo que es la persona que hizo el daño, es la persona que le corresponde su responsabilidad hacer la tarea de meditar en sus actos, de manera de que pueda conseguir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y de esta manera puede entender el daño que le puede hacer a otro. Mientras esta no sea la conducta que nuestro Boreolán, que nuestro Creador mismo nos deja aquí en la Torá, y no se respeta eso, lamentablemente se está violando los principios eternos, porque lamentablemente yo te puedo decir a ti que tú hiciste algo en contra mía, y de repente por salir del paso me vas a decir perdón. Pero mientras esa maldad no sale de tu corazón, lamentablemente vas a seguir acarreando con esa culpa en tu alma. Porque lo acabamos de leer. Esa culpa la vas a seguir acarreando en tu alma. Porque recuérdate que el perdón que es justo a la vista de nuestro Creador es aquel que procede de la emet, de la verdad. Y cuando tú en verdad sientes en tu corazón que has hecho un daño hacia otro, tienes la disposición en el corazón de hacer lo que sea necesario. Y por eso nuestro Creador, aparte en esa escritura, en esta porción de esta Perashá Natsó, que nos dice, tienes no solamente que confesar el pecado, tienes que pedir perdón. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Vas a pedir perdón, pero también vas a pagar el daño. Seguimos en el próximo segmento. Estamos en retorno al nombre poderoso Yoshua Mashiach. Este es el mensaje, el número 24 de una serie de mensajes titulado Shema HaTorah. Obedece a la Torah, obedece a nuestro Creador. Aquí hay algo importante en el nombre poderoso Yoshua Mashiach que debemos seguir escudriñando. Lamentablemente, tenemos que darnos cuenta que existen muchas personas hoy en día que hoy se les ha enseñado por medio de la Torah, y justamente en esta Kehilá se ha enseñado que se hace un daño y se debe pedir perdón. Pero de una forma lamentable, esto
que es algo puro y que es algo que es justo a la vista de nuestro Creador, lamentablemente por el corazón malo de muchos de ustedes, esto se pervierte porque vienen y piden perdón, pero vemos que lamentablemente vuelven a cometer el mismo pecado unas semanas después, o unos días después, o unas horas después. Esto nos da a nosotros claramente, a mí particularmente, me da a mí claramente unos frutos que habla que ciertamente la persona no pidió perdón de corazón porque ciertamente no ve como importante el daño que hace. Esto como consecuencia, lamentablemente, por causa de los ciclos de iniquidad, de esos ciclos aprendidos de conducta malos, lamentablemente van en contra del alma de la persona y aún de su prójimo. Y por eso es que es importante que nosotros debemos reflexionar en base a esto, porque es lo que está trayendo lamentablemente aflicción, y que esa aflicción en el corazón es lo que hace que no exista el ejad, que no exista la unidad. Ir en contra del ejad es ir en contra de nuestro Creador, porque la función de nuestro Creador y con nosotros como el Am Shelanu Israel, como pueblo de Israel, es mantenernos unidos. Y ahí es donde se radica el pecado. Entonces todas estas cosas tienen que llevarnos a nosotros a reflexionar y a darnos cuenta el grave error en el que se comete cuando lamentablemente no se está poniendo nuestro corazón en escuchar la Torah y en cumplir su misma, los mandamientos de nuestro Creador. Y vemos que existe, por supuesto, una condición de maldad en toda la humanidad, al punto que nuestro Boreolán nos exhorta por medio de Caín, haciéndonos ver que existe dentro de su asamblea personas que tienen que son como Caín, que a pesar de escuchar y de saber lo que deben hacer, no lo hacen. Como consecuencia, no solamente esto, sino que fíjense la exhortación poderosa que hoy nos trae nuestro Creador por medio de Caín, donde dice lo siguiente: Caín había concebido en su corazón no confesar el pecado, matar a Jebel, ciertamente agarró y lo enterró y listo, solventar su problema, diciendo que no sabía qué había pasado con Jebel, y dejarlo por allá enterrado en un campo que a distancia, de manera que ciertamente nada de esto pudiera él supuestamente en su mente, en su mal corazón, creer que nadie se diera cuenta. Sin embargo, la misma tierra hacía una señal en contra de Caín, porque mientras Caín agarraba y abrió un hueco para meter a su hermano, cuando él terminaba de enterrarlo y iba a regresar, la tierra se movía y expulsaba el cuerpo de Jebel de la tierra. Esto como consecuencia, él volvió otra vez a enterrarlo, y así sucesivamente lo hizo varias veces, y la tierra varias veces también lo sacudió a Jebel y no lo permitía que quedara enterrado. Esto era una señal para que entendiera Caín que ciertamente su pecado estaba a la vista, pero lamentablemente Caín tampoco entendió la señal y tampoco le dio la gana de poner su corazón en entenderlo, y por lo tanto lo que él trató fue de una forma obstinada de seguir enterrándolo y la tierra de seguir vomitándolo. De esta manera Caín en ese momento, ¿verdad? Caín se va, y después que se va de ahí es que viene la exhortación de parte de nuestro Creador Yahweh Elohim, y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y vemos lamentablemente la cachaza, el mal corazón de Caín de decir: bueno, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Sabiendo que él mismo lo había matado. Entonces tenemos que ver que esa es la condición del ser humano. La condición del ser humano lamentablemente es de tratar de ocultar el pecado, de tratar de resolver las cosas bajo su forma de pensamiento y bajo su línea de pensamiento, pero el no confesar el pecado y el no confrontar su realidad. Ese es el problema. Lamentablemente no entiende el creyente hoy en día que ese es el peor camino que puede elegir, porque lamentablemente así lo hizo Caín, y tenemos este ejemplo que fue lo que pasó con Caín. Toda su descendencia fue maldita a la vista de nuestro Creador, y lamentablemente trajo maldición y aflicción sobre la tierra.
Entonces, como consecuencia, tenemos que ver que todas las personas que tienen esta conducta satánica de no confrontar su realidad, de no confesar su pecado, de no vivir de una manera justa y pura a la vista de nuestro Creador, trae toda esta serie de maldiciones, las cuales estoy describiendo y que podamos leer en la vida de Caín. De hecho, podemos entender que después de este hecho, lamentablemente, no podemos, en la misma Torah, no registra más hechos de Caín. ¿Por qué? Porque ciertamente Caín quedó lamentablemente desechado por nuestro Creador por el grave pecado que cometió en contra de su hermano Abel. ¿Y por qué quedó desechado? Por su mal corazón. ¿Por qué? Por no pedir perdón, señores. Por no pedir perdón. Eso está, y ahí está todo. Todo se hubiese verdaderamente haber sido de forma diferente si hubiese pedido perdón. Pero no lo pidió. Él mismo se condenó. Él mismo se juzgó. Hoy en día, lamentablemente, ustedes mismos que no piden perdón, ustedes mismos que viven de una forma desordenada, ustedes mismos que no meditan sus actos ni tampoco entienden la magnitud de todo el daño que hacen, ustedes mismos que no meditan en la Torá, cuando nuestro Creador les ha exhortado a Shema Torah, a obedecer su Torá. Lamentablemente todas estas cosas y estas circunstancias lo que llevan como resultado es que usted tenga una vida como la de Caín. Y esta es una exhortación. Por lo tanto, dése cuenta que el que usted no pida perdón, el que usted no haga la tarea que usted debe hacer, el que usted lamentablemente se resista a ser libre de la mentira, del odio, de la envidia y de la maldad, lamentablemente te hace reo de juicio. Por eso la Escritura te dice que lamentablemente esta persona que hace algo en contra de su hermano peca, tiene el pecado ya sobre su alma, está pecando contra su propia alma, está atentando contra su propia alma, y es algo espiritual que se ve y que tiene una señal. Eso es importante en el nombre de Yeshua Mashiach, que usted debe entenderlo para que usted pueda salir de esa mala condición. Es muy importante. Entonces, señores, vemos que ciertamente hay quienes lamentablemente, como Caín, comete un asesinato o planea el asesinato o tiene el deseo de asesinar a alguien en su corazón, ya sea por actos de maldad, ya sea por actos de querer tener relaciones sexuales, de querer, de que lo envidia y levanta una calumnia en contra de esa persona, o porque quiera, o porque lo roba, o porque ciertamente actúa de una forma asesina, como lo hizo Caín. Entonces todas estas cosas son importantes entenderlas, que cuando usted en su corazón atesora todo esto, lamentablemente está en la categoría de Caín, y que lamentablemente usted, mientras no pida perdón de corazón y mientras usted crea que va a solventar las cosas con perdón y simplemente con decir perdón, pero no sale del corazón, lamentablemente eres reo de juicio, porque todavía tu alma carga con la culpa. Y mientras no propongas en tu corazón resarcir ese daño, lamentablemente la maldición todavía está sobre ti. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver con respeto y con temor, porque lamentablemente cuando la maldición está en el alma, cuando el pecado está en el alma, trae las consecuencias a los años. Se ven las consecuencias cuando la persona se afecta en su alma, con una enfermedad, con un cáncer o con cualquier tipo de circunstancia, pero esa es la realidad. Entonces, si tú verdaderamente tienes temor a nuestro Creador, en vez de pelear contra tu Creador como lo hizo Caín, haciéndose loco y tratar de mentirle por tu propia alma, analiza tus hechos malvados y date cuenta todas las cosas que tienes que pedir perdón, toda la lista de pecados
que lamentablemente se desprenden por un acto de maldad o por tratar de hacer un acto de maldad en el cual es detenido no por ti, porque usted se arrepintió y dijo, mira, yo pensaba hacer esto o tenía pensado esto. No es por eso, sino porque nuestro Creador lo advirtió y la persona que está percibida rechazó el querer caer en el pecado y exhortó para no caer en el pecado. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces tenemos que darnos cuenta, ciertamente, que cuando a pesar de que usted no haya cometido el pecado, de repente no lo haya cometido o si lo haya cometido, a la vista de nuestro Creador las consecuencias son las mismas. Porque el pecado está cargado tu alma está cargada con el pecado y eso es lo que te lleva a ti a estar en desgracia. A la vista de nuestro Creador, por eso es que el perdón es necesario. Y aquí es donde entra la importancia de Shavuot. Porque Shavuot es la importancia tan grande que tenemos en este conteo de Omer, en meditar para acercarnos a nuestro Creador y pedir perdón a nuestro prójimo para estar en Shalom con nuestro prójimo. Seguimos en el próximo segmento. Estamos en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach de retorno. Este es el mensaje número 24, una serie de mensajes titulado Shema HaTorah. Obedece a tu Creador, obedece a nuestro Creador. Esa es la consigna de todos nosotros. Es importante en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach ahora ver y darnos cuenta de esto. Fíjense que cuando Caín comete el error, es una necesidad imperiosa que nuestro Creador descienda para poder confrontar a Caín, porque ya como expliqué, en su corazón él estaba en mentir, en ocultar el pecado y hacerse loco y nunca confesar que había matado a su hermano Jebel. Como consecuencia lamentable, nuestro Creador se ve en la obligación, a la vista de todo el Malchut HaShamayim, de todo el reino de los cielos, de exhortar a Caín. Debemos ver lo siguiente: Caín en su mente ya tenía concebido ocultar el pecado y él tenía la creencia, cuando le habla a nuestro Creador Yahweh Elohim, de engañar aún a nuestro propio Creador. Y lamentablemente eso es lo que hoy en día existe en el creyente. Hay muchos creyentes que tienen la capacidad de hacerse los locos del pecado, saben el pecado, no quieren hablar de ello porque les abruma o porque ciertamente a algunos les da pena o ciertamente por su propia hipocresía. Pero lo cierto está que por la razón que sea, lamentablemente el pecado, cuando se halla en el corazón de una persona, debe escudriñarse, hacerse la tarea de escudriñar en el corazón por qué llegó el pecado ahí, por qué causa llega el pecado ahí. Si no se hace la tarea, lamentablemente nunca se va a extirpar el pecado. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Lo mismo. Ahora tenemos que ver que nuestro Creador también, cuando exhorta a Caín, no vino con un arpa y a darle musiquita y decirle: Caíncito, ven acá, confiesa tu pecadito. No. Lamentablemente hay gente que vive en el mundo Disney, en ese mundo Disney, que cree que lamentablemente nuestro Creador va a venir a exhortarte de un pecado en el cual ya tú sabes que no debes hacer, y que viene y va a venir con un arpa y va a venir con flores y con tumbarranchos y con fuegos artificiales para exhortarte
con relación al pecado. Y lamentablemente eso solamente está en el mundo Disney de la persona, en su mente, en su corazón. Tenemos que aprender a ser honestos y con nosotros mismos y a confrontarnos con nuestra propia realidad. Cuando vemos, nuestro creador Yahweh Elohim exhorta a Caín de una manera categórica. De una vez le pregunta, ¿dónde está Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y cuando le salió con ese pupú, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo, la sangre de él está clamando hacia mí. O sea, no me mientas. Yo sé que tú mataste a tu hermano. Sin embargo, con todo eso que le dijo, la sangre de él clama hacia mí, Caín no fue capaz de decir perdón. Lamentablemente, porque en el corazón de Caín no estaba el pedir perdón. Eso es lo que debes entender. Una persona la cual se exhorta y sale diciendo perdón por decirlo, lamentablemente arrastra la maldición, así como Caín, porque Caín pudo haber pedido perdón, pero lamentablemente debemos entender y comprender que eso no iba a ser un perdón de corazón, y como consecuencia iba a traer ¿qué? Iba a traer como consecuencia que más adelante matara a otro. Esa es la realidad. Entonces, por amor a nuestro Creador, tenemos que poner nuestro corazón en hacer la voluntad verdadera de nuestro Creador. Y en esta voluntad verdadera, cuando se instaura Shavuot, lo que nos está diciendo ciertamente es que empezamos a hacer el conteo del Omer con la finalidad de poner nuestro corazón para nosotros entender lo bueno o lo que hemos hecho o lo malo contra nuestro prójimo, con la finalidad de acercarnos a pedir perdón, para que en Shavuot estemos listos, puros y preparados para poder recibir la Torah, para poder continuar cumpliendo la Torah. Para nosotros verdaderamente en Shavuot dar gracias a nuestro Creador por entregarnos la Torah, porque esa Torah que nos está entregando es la que nos da luz en el nombre de Yeshua, para que nosotros podamos tener el discernimiento de conocer lo bueno y lo malo, y de esta manera nosotros podamos tener el gozo y la alegría de poder estar en Shavuot y poder celebrar verdaderamente un Shavuot. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos un corazón limpio a la vista de nuestro Creador, y vamos a tener alegría y vamos a poder tener la entereza delante de nuestro Creador de poder decir shalom a nuestro prójimo, y ese shalom sea un shalom de verdad. Pero de lo contrario, lamentablemente no va a ser así, y es algo que nosotros tenemos que meditar con mucho detenimiento. Entonces, el confesar el pecado, confesar la maldad, es algo que es necesario para que puedas traer sanidad a tu propia alma. Si no, lamentablemente estarías en la misma situación que Caín, en la misma situación de peligro, donde lamentablemente no cambia su alma porque no hay confesión de pecado, y la maldad continúa. La maldad continúa. Entonces, luego de que nuestro Creador Yahweh Elohim, el Pasuk Yod Gimel, en el versículo 13, exhorta a Caín, se dio cuenta lamentablemente de su grave pecado y confesó que ciertamente había una iniquidad muy grande, lamentablemente, en su vida. Pero su razonamiento lo llevó, su razonamiento malo, que es lo que debemos entender, que mientras tú puedas escuchar y te puedes congregar aquí, pero tienes un razonamiento satánico, porque lamentablemente hay cosas satánicas dentro de ti que tú mismo has permitido, y esas cosas satánicas te llevan a tener pensamientos satánicos, te lleva a tener pensamientos y razonamientos y acciones satánicas. Entonces, lamentablemente, de esa manera nunca vas a poder cambiar. Y nunca va a haber una prosperidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Algo que me sorprendió muchísimo y chocó bastante mi rúa fue, veo que existe una persona que transgrede, que hizo una transgresión, porque ciertamente en los días de Hamatzot no podía entrar a la celebración porque la persona está inmunda, y la persona entra y entró a una parte de la casa y se exhorta, y cuando exhorto a una persona y le digo, mira, esta persona entró, ¿por qué entró? Y el razonamiento de la persona fue el siguiente: Dios verlo, qué mal de la otra persona
que le prestó una bicicleta para que entrara al lugar. Y le dijo, no, es que el pecado no es de la otra persona que le hizo un favor de prestar la bicicleta. El pecado está en base a la persona que, sabiendo que no podía entrar, entró, simplemente porque le dio la gana, porque no tiene respeto hacia nuestro Creador, porque no tiene respeto hacia lo que nuestro Creador dice, y no tiene respeto por él y por nadie. Entonces, cuando uno ve un razonamiento de esa manera, aterra, porque uno ve y dice, verro, qué tipo de, o sea, qué cerebro tan torcido y tan retorcido está, que una persona no puede entender que el pecado no está en hacer el bien, el pecado está en hacer el mal. Y esta persona, su razonamiento es lamentablemente en imputar el pecado a aquella persona que hizo el bien, y no a la persona que transgredió, que le correspondía verdaderamente abstenerse para no entrar en ese lugar. ¿Por qué? O sea, eso es lo que nos da a nosotros, lamentablemente, los frutos de comprender cuando algo mal está aquí y aquí, cuando la mente está torcida y cuando el corazón está torcido. Lamentablemente las cosas buenas no las va a ver. ¿Por qué? Porque las va a torcer. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta en esta porción de la Escritura. ¿Qué es lo que pasó con Caín? Torció la palabra. Y él mismo se condenó diciendo, es imposible que me perdone. Eso lamentablemente sucedió. Entonces, ese es un pensamiento torcido. Es un pensamiento torcido, y lamentablemente eso lo condenó a sí mismo. ¿Por qué? Porque no pidió perdón. Entonces, hoy en día lamentablemente el creyente no confiesa su pecado, y al no confesar, lamentablemente cae en el pecado de la condenación. De la condenación. Ahora, en el Pasuk Yod Hei dice algo muy importante. Dice así: Vayomer Yahweh la gente kol joreh Caín Taín Yukam vayatzel Yahweh le Caín ot levit y Jacob oto kol motzeo. Entonces dice, y dijo Yahweh, prometo de que quien llegue a matar a Caín 7 veces será vengado. Y entonces le puso Yahweh a Caín un signo para que no sea dañado por quien lo haya. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Ciertamente, ¿qué sucedió? De aquí viene el conteo Shavuot, el conteo para nosotros pedir perdón, el conteo de hacer la meditación para nosotros limpiar nuestro corazón, para nosotros llegar a Shavuot con un corazón puro. Entonces, ¿qué significa esto? Durante todas estas 7 semanas debemos analizar profundamente en nuestro corazón el pecado cometido contra nuestro prójimo, con la finalidad de pedir perdón y de restituir el daño causado, confesando nuestros pecados y pidiendo perdón de todo corazón, para que de esta forma en nosotros no exista carga en nuestra alma en contra, que vaya en contra de nuestra propia alma. Entonces, quien no analiza su mal obrar no puede lamentablemente ver la magnitud de su pecado que cometió. Y nuestro Creador, lamentablemente, Yahweh Elohim, lamentablemente no va a limpiar el alma de una persona por causa de que esa misma persona se está negando a la verdad y al amor. Entonces, ese corazón está mal y su alma, por supuesto, está enferma. Y hasta que no pida perdón no va a ser sanada. Entonces, señores, tenemos que ver que no pueden seguir cayendo en el pecado que cometió Caín, lamentablemente, y tienes que hacer ateshuvah, tiene que haber arrepentimiento. Y toda esta semana de Shavuot, todas estas conteos del hombre es con la finalidad de que cada uno de nosotros, todos los días, toda la semana, tengamos meditación de nuestros actos en contra o a favor de nuestros hermanos, para nosotros ver el favor. Si estamos cumpliendo Torah, no estamos cumpliendo Torah. Padre bendito, en el nombre de Yeshua Mashiach, oro por todas las personas que escuchan este mensaje, para que se vuelvan de sus malditos caminos y tu reino se establezca en el corazón de hombres y mujeres de toda la tierra. Te bendigo, Yahweh Elohim, en el nombre de Yeshua Mashiach, y oro
para que las personas que están enfermas en el nombre de Yeshua Mashiach sean sanadas, sean libres en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Shalom. זה שיר פשוט לך, אבא שבשמיים, שתשמע תפילתי עכשיו, שמע קולי לך קורא, כשהלב בר צמא ונפשי נשפכה כמו מים, כשהלילה יחלוף ואור השחר יעלה, אתה לי אור, תחזק אותי, תקרב אותי כבר אליך, שלח מזור ותקווה בלב תמיד תהיה, זה הסוד, אם לא אסתיר פניי אתה לא תסתיר את פניך, גם בלילה קר מתחת כל החושך אור יפה.